Bueno, señores, le damos seguimiento a la situación de Venezuela. La crisis venezolana es una crisis que está impactando y está afectando a todos los países a nivel de la región. Es una crisis que, tal y como indicaba el especialista Iván Gatón ayer, tiene unos matices que son preocupantes. Estamos hablando de que la situación interna de un país se está decidiendo a nivel internacional. Ahora tenemos a una población venezolana, la que está sobre todo en el territorio venezolano, que está en medio de una crisis económica, con dificultad de acceso a alimentos, a combustibles, todo esto debido al manejo interno de Nicolás Maduro, que evidentemente ha tenido que enfrentar una caída de los precios del petróleo que ha afectado la producción y que ha afectado la movilidad del dinero en Venezuela. Esta crisis se incrementa con los bloqueos internacionales que se le han colocado a este país y que en pocas ocasiones se mencionan. Es cierto que el gobierno de Nicolás Maduro en este momento sobre todo goza de menos credibilidad y legitimidad que nunca, porque hay un consenso a nivel internacional relacionado con la forma en la que se convocó a elecciones el año pasado. No ha habido un proceso transparente. Recordemos que en nuestro país se convocó a un proceso de diálogo que resultó frustrado y posteriormente su gobierno convocó a elecciones de una forma precipitada y sin dar garantías a la oposición de que participara de forma adecuada y en igualdad de condiciones. Dicho esto, tenemos otro segmento de la población venezolana que responde a los intereses de la oposición, que no apoya el gobierno de Nicolás Maduro y que nunca ha estado del lado del chavismo, que ahora cuenta con un respaldo internacional extraordinario. Estamos hablando de esa oposición que hoy en día tiene a la cabeza a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y quien como presidente de este organismo, que fue elegido en base a unas elecciones, digamos, que se consideran legítimas, hoy en día cuenta con el respaldo de presidentes de la región, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Chile, el presidente de Colombia, la Comunidad Europea en términos generales, aunque no absoluto, y a partir de ese consenso que hay de darle un respaldo entre esas naciones que acabo de citar, entonces Juan Guaidó intenta desarrollar toda una ofensiva para que Nicolás Maduro salga del poder. Lo que preocupa es que detrás de Juan Guaidó se han colocado poderes políticos internacionales de mucho peso, que uno entiende que no necesariamente están involucrados en esta situación por un interés únicamente humanitario. Venezuela posee la principal reserva de petróleo del mundo, con más de 300 millones de barriles de petróleo. Es una nación que está gobernada por un régimen socialista que no necesariamente gusta a otros países del mundo. La actuación de Nicolás Maduro, en la medida en que ha ido extremándose, también hace que se le coloque dentro del grupo de líderes o de presidentes autocráticos, y algunos ya lo consideran dictatorial. La crisis de Venezuela tiene que resolverse, pero ojalá y encuentren los mismos venezolanos una fórmula. Lo peligroso de lo que está ocurriendo es que en este momento se está legitimando a un gobierno paralelo que en realidad no cuenta con el poder interno y sobre todo con el peso que tiene la milicia, el ejército en el territorio venezolano. Ese gobierno de Juan Guaidó que se intenta instalar desde afuera no cuenta dentro con el poder militar que se necesita como para poder gobernar en Venezuela, y la trayectoria, la tradición de los últimos 20 años nos dice el peso que tienen las fuerzas militares en territorio venezolano. Desde este fin de semana, cuando se intentó entrar una ayuda humanitaria por la fuerza, una ayuda humanitaria que tenemos que colocar entre comillas, el discurso de Juan Guaidó se ha extremado y habla de buscar cualquier tipo de alternativas para resolver el problema. Vimos ayer con buenos ojos incluso que el Grupo de Lima, una reunión en la que él participó, Juan Guaidó, en Venezuela, en Colombia, durante la jornada de ayer,
pese a que lo apoya, ha reiterado que la solución en Venezuela tiene que lograrse de manera pacífica y se está presionando para que el gobierno de Nicolás Maduro se retire y salga del poder. Una situación que no parece tan fácil porque no es cierto que él no cuenta con un respaldo dentro del territorio venezolano. La realidad es que en Venezuela hay una crisis política, hay una crisis social y hay una crisis económica. El hecho de que otros países estén respaldando a un gobierno paralelo también siendo un precedente importante y preocupante, porque hoy en día hay muchas naciones que no están de acuerdo con la forma de gobernar o lo que se denomina como un régimen de Nicolás Maduro, pero ¿qué ocurrirá cuando Estados Unidos se ponga al frente de cualquier otro grupo de naciones para decidir lo que ocurra en República Dominicana, lo que ocurra en Cuba, lo que ocurra en Panamá, lo que ocurra en Colombia? ¿Qué pasará cuando el vicepresidente de los Estados Unidos decida quién debe gobernar? ¿Qué pasará cuando la OEA en vez de la búsqueda de una salida dialogada y forzada políticamente bajo otros mecanismos, asuma el discurso que ha asumido Almagro? La verdad es que estamos en una situación de polarización de las posiciones que tiene unas consecuencias a nivel internacional que son importantes y que van más allá de la situación de Venezuela. Lo que vimos el fin de semana, que para muchos era una acción de carácter humanitario, el intentar entrar comida y medicina al territorio venezolano, estaba cargado también de un tinte político importante. Indicar que se iba a entrar por la fuerza a la frontera y por la frontera de Venezuela con otras naciones, un cargamento que viene de países que son opuestos al gobierno que en realidad existe en territorio venezolano, era de esperarse que las consecuencias fueran las que vimos. No podemos ser tan inocentes. No se iban a abrir las puertas y entre todo el mundo cuando sabíamos que detrás de todo esto hay una carga política. Entonces, esta es una situación sumamente preocupante en la que al final de cuentas quien está perdiendo es el pueblo venezolano, que está metido en medio de una pelea por los intereses económicos que representan los barriles de petróleo de Venezuela. Hay una situación política importante que ojalá y sea resuelta. El gobierno de Nicolás Maduro es evidente que tampoco puede gobernar en la forma en la que lo está haciendo. La presión internacional va a tener efecto. Se están implementando medidas importantes y ese bloqueo está teniendo una repercusión directa en el territorio venezolano. Usted se preguntará por qué un país tan rico en reservas de petróleo está en medio de una situación económica tan importante. Algunos analistas entienden que el colapso de los precios del petróleo acabó con las reservas económicas que tenía el gobierno, que además había abusado de los programas sociales a través de los cuales sostenía a la población pobre, que es la población que sobre todo apoya al chavismo, unos programas sociales extraordinarios que fueron acabando con lo que se tenía en las arcas del Estado. En adición a eso, ha habido un bloqueo internacional importante, sobre todo en Estados Unidos, de recursos y del intercambio comercial con Venezuela, que evidentemente también ahoga al gobierno. Y estamos hablando también de un país que, pese a que tiene unas importantes reservas petroleras, no ha sabido invertir internamente en producción local. Venezuela depende sobre todo de la importación de productos. La cantidad de insumos que importa Venezuela es extraordinaria y quedándose sin dinero, eso ha provocado una crisis económica mucho mayor y por eso usted ve que un país que debería ser rico, hoy en día tiene serias dificultades económicas. Agréguele a eso la salida de recursos de todo aquel que una vez vio que el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a poner restricciones a la forma en la que se manejaba el dólar, comenzó a restringir la cantidad de dólares que salían, comenzó a restringir el cambio de la moneda. Todo eso trajo como consecuencia una restricción de la economía y aquel que tenía recursos propios buscó los mecanismos de sacar su dinero del territorio venezolano, porque el dinero se depreció totalmente. Entonces estamos hablando de una crisis también de carácter humanitario. En Venezuela no se produce nada, se importa todo y no hay dinero. Y la gente que se ha quedado allí, muchas de las personas que se han quedado allí no cuentan con el poder económico para atraer esos recursos.
Es una crisis seria, es una crisis de la que todos debemos estar pendientes, pero quiero llamar la atención de todos ustedes porque las cosas no son tan sencillas como se quieren plantear. Si bien es cierto que no debemos apoyar ningún régimen político que vulnere los derechos de las personas, también es cierto que los mecanismos internacionales que se están utilizando ahora probablemente los vemos con buenos ojos, pero pueden tener consecuencias a futuro. Ayer se produjo un incidente, y vamos a ver si tenemos las imágenes, que también es importante porque podemos ver el tema, intentar ver el tema desde afuera en la medida de lo posible. Hablando de esa restricción de derechos, ayer el periodista Jorge Ramos de Univisión reportó un incidente que se produjo en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de Miraflores, cuando hacía una entrevista al presidente Nicolás Maduro. Según el reporte de Univisión, que primero puso un pantallazo a través de sus redes sociales indicando que el periodista Jorge Ramos y su equipo de producción estaba detenido de forma arbitraria en el Palacio de Miraflores. Según las declaraciones que posteriormente ofreció este periodista a su propia cadena, estuvo retenido por espacio de alrededor de unas 2 horas y media en el Palacio de Miraflores. Estaba haciendo una entrevista a Nicolás Maduro y lo que se indicó finalmente fue que las preguntas que le estaba haciendo al presidente Maduro le incomodaron. Se paró de la silla donde estaba siendo entrevistado y posteriormente el encargado de prensa del Palacio de Miraflores dijo que esa entrevista no había sido autorizada. Les incautaron los equipos, incluyendo el material grabado, y no se lo devolvieron. Este es un atentado contra la libertad de prensa y por tanto también un atentado hacia los derechos que tienen los ciudadanos de saber lo que ocurre. Evidentemente, Nicolás Maduro, según lo que declara Jorge Ramos, entonces no se supo manejar en esta entrevista en la que aparentemente se mostraban imágenes que para él resultaron incómodas de la gente que está buscando comida en la calle en Zafacones. Jorge Ramos le decía que hay quien utiliza adjetivos para calificar a Nicolás Maduro como dictador, como un régimen autoritario, y le preguntaba que qué él pensaba, y aparentemente a Nicolás Maduro este tipo de preguntas le disgustaron. Si no estaba dispuesto a responder preguntas fuertes en medio de una situación tan crítica y tan seria como la que se está viviendo en Venezuela, ¿para qué aceptó la entrevista? No podía esperar una entrevista complaciente, tenía que esperar una entrevista dura, una entrevista seria, donde incluso respondiera Nicolás Maduro a una situación que también es real, la que se está viviendo en las calles de Venezuela y los niveles de desesperación por los que está atravesando la población de este país. Se incautaron los equipos, según lo que decía Jorge Ramos ayer, algunos efectos personales de él y de su equipo también se quedaron con ellos y se quedaron con el material grabado. Esto es sumamente grave, esto es sumamente grave. Ahora vamos a ver cuál será la reacción de organismos relacionados con la defensa de los derechos de los periodistas, con la defensa de los derechos de los ciudadanos. Una imagen no se puede repetir, una imagen se capta en un momento y ese momento es único y evidentemente al gobierno de Nicolás Maduro no le interesa que se vea lo que allí se discutió. Quedarán los testimonios del equipo de personas que estaba presentes cuando esto ocurrió. Pero esto es grave y necesitamos también una apertura adicional del gobierno de Venezuela para que se pueda reportar lo que pasa. No se puede insistir en que la única realidad que se pueda observar dentro de Venezuela sea la que captan los canales que son cercanos a su gobierno. No se puede creer que la única realidad que se vive en Venezuela es la de los discursos que da Maduro cuando se le aplaude en las calles de Venezuela. Necesitamos todas las historias. Y no es la primera ocasión en la que se agrede a un medio de comunicación. Ya hemos reportado en otras ocasiones cómo cuando empezó todo este proceso, el 23 de enero, se detuvo a periodistas de algunas cadenas internacionales, algunos de los cuales fueron invitados a salir de territorio de Venezuela, alegándose que no se tenía permisos, cualquier cantidad de excusas para que no pudieran reportar lo que ocurre allí.
La única forma de tener una idea general de lo que pasa es teniendo la oportunidad de ver lo que reportan diversos medios de comunicación en una época donde la desinformación prima, donde los intereses están muy marcados incluso en las cadenas internacionales de mayor peso. Usted puede ver que hay una intención marcada y hay una única verdad que reportan, y la mejor forma de que países como el nuestro se puedan enterar y entender de que lo que ocurre, la mejor forma que usted puede tener para hacerse una idea de lo que ocurre es tener la posibilidad de ampliar su campo y ver diferentes opciones. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, se integra Uchilora.